Cumplí 40 un viernes y no le dije ni una palabra a nadie. La mayoría de la gente espera globos, un pastel o al menos una llamada de la familia, pero yo no tenía ganas de nada. Después del trabajo, llevé la bolsa de la compra por la acera agrietada hacia mi apartamento. Las farolas ya zumbaban sobre las tranquilas manzanas de Lancaster. El olor a hojas húmedas impregnaba el aire de la tarde, mezclándose con el tenue aroma a estiércol que siempre llegaba de las granjas de las afueras. Me había acostumbrado al silencio, mi marido se había ido, mi hijo estaba destinado lejos, y los cumpleaños se habían convertido en un mero punto en el calendario. Aún así, esa noche me pesaba especialmente, como si el propio número me oprimiera. A media cuadra de casa, una voz rompió el silencio. La señora Antonia Jenkins, desde abajo, volvía a las andadas, con su tono cortante rasgando la oscuridad. Estaba de pie cerca de los contenedores, con los brazos cruzados, regañando a un grupo de hombres sin hogar que se habían reunido allí para escapar del viento. Los llamó vagos, les dijo que se fueran, los acusó de asustar a los niños. 4 de ellos coincidían con la imagen que ella pintó: abrigos raídos, capas de mugre, de esos que el invierno nunca perdona, pero uno destacaba. Estaba sentado un poco apartado, con los hombros erguidos y un sombrero oscuro calado hasta la cara. Llevaba la ropa gastada, pero cepillada, y la mandíbula perfectamente afeitada. Había en él una serena dignidad, de esas que no encajan en un callejón detrás de un bloque de apartamentos. No discutió con la señora. Jenkins ni siquiera levantó la vista, simplemente se quedó allí sentado como si los gritos fueran de otro mundo. Disminuí el ritmo a propósito, pero mis ojos lo encontraron antes de subir las escaleras hacia mi piso. Para cuando preparé agua para el té, todavía pensaba en el hombre del sombrero, todavía me preguntaba quién había sido antes de terminar en esa acera. Intenté quitármelo de encima, era solo otra noche, solo otra voz que traía el viento, pero incluso mientras yacía en la cama, la imagen persistía. A la mañana siguiente me desperté temprano. Los sábados eran para la cabaña, un pequeño lugar donde mis padres me dejaron en las colinas de Pocono. 2 habitaciones, un porche torcido y un terreno que olía a agujas de pino después de la lluvia. Era mi refugio, el único lugar donde podía respirar sin sentir las paredes apretándome. Preparé una bolsa de lona con pan, café y herramientas para pequeñas reparaciones. Salí al amanecer. Al acortar el callejón hacia la parada, lo volví a ver. El mismo sombrero, la misma presencia silenciosa, solo que esta vez levantó la cabeza. No era demasiado temprano para ir a trabajar. Su voz era baja y cautelosa, como si no quisiera asustarme. Es mi día libre, dije. Voy a mi cabaña. Siempre hay algo que arreglar antes de que cambie el tiempo. Asintió. Me tranquilizo. Puedo ayudar, si me dejas. No necesito dinero. Sé cargar, martillar, cavar. A veces, un lugar solo necesita un par de manos más. Me quedé paralizada, entre la cautela y algo más difícil de identificar. Una mujer sola aprende a acumular razones para decir que no, pero entonces me fijé en su porte, con los hombros erguidos como un hombre que sabe trabajar, que no se ha rendido del todo a la desesperación. Necesitarías ropa, me oí decir, y una oportunidad para asearte. La gente se queja si viajas en un autobús del condado con ese aspecto. Bajó la mirada, sin vergüenza, solo con sentido práctico. Me parece bien, las cosas de mi difunto esposo están guardadas, continué. Podría llevar un juego a la cabaña. Hay una ducha vieja en la parte de atrás. Si quieres encontrarte conmigo allí, puedes cambiarte. Luego veremos qué tal va. Se tocó el ala del sombrero, un gesto tan anticuado que me sobresaltó. Daniel, dijo simplemente. Linda, respondí. El autobús se detuvo entonces, siseando en la acera, y el momento terminó antes de que pudiera detenerse. La cabaña siempre me recibía de la misma manera, agujas de pino esparcidas por el porche, una puerta obstinada que se atascaba con la humedad, el ligero olor a humo de leña de inviernos pasados. Pero esa mañana la sensación fue diferente porque Daniel caminaba unos pasos detrás de mí en silencio, como si no quisiera interrumpir mi ritmo de vida. Dejé la bolsa de lona en el porche y le di la ropa que había llevado, los vaqueros viejos de mi difunto esposo, una camisa de franela y una chaqueta aún resistente, aunque ablandada por el uso. Las tomó sin dudarlo, mirándome a los ojos con una gratitud que no necesitaba palabras. Las duchas de atrás, dije. El agua no es muy elegante, pero servirá. Asintió y desapareció por un lateral de la cabaña. Me afané dentro, barriendo el suelo, desempacando la compra,
intentando no imaginarme cómo se vería una vez que la suciedad desapareciera. El sonido del agua corriendo se oía débilmente a través de la pared, seguido del roce de una navaja contra la piel. Cuando regresó casi una hora después, tuve que observarme. El hombre del sombrero había desaparecido. En su lugar estaba alguien completamente diferente, con el pelo peinado, la cara limpia, la ropa ajustada, como si lo hubieran estado esperando todo el tiempo. Parecía menos un extraño de paso y más un hombre que pertenecía a algún lugar. «¿Te limpias bien?», dije, con la voz más ligera de lo que pretendía. Sonrió, apenas una pequeña curva en los labios. Se siente bien sentirse humano de nuevo. Las horas transcurrieron con facilidad después de eso. Daniel partió leña con un columpio de práctica, la apiló cuidadosamente junto a la pared y limpió el patio de hojas que habían ahogado el césped. Me uní a él en el jardín, arrancando malas hierbas y arreglando los parterres que mi madre cuidaba. Cargaba las cosas pesadas sin que se lo pidiera. Levantaba la escalera para que yo pudiera arreglar la canaleta y no se quejó ni una sola vez. Al caer la tarde, el sudor oscurecía su camisa de franela y sus manos mostraban las marcas del trabajo. Sin embargo, había en él una calma, una firmeza que hacía mucho que no sentía con nadie. Fue como si la cabaña misma lo reconociera y lo dejara entrar. Cuando el sol se puso, preparé una cena sencilla: papas fritas con cebolla, pan calentado en el horno, manzanas rebanadas con azúcar y canela. Comimos en los escalones del porche, con los platos en equilibrio sobre las rodillas, mientras el aire refrescaba, mientras las colinas absorbían los últimos rayos de luz. Después, preparé té. Llevamos nuestras tazas afuera y nos sentamos bajo el cielo abierto. Las estrellas aparecieron lentamente al principio, luego todas a la vez, dispersándose en la oscuridad. Daniel se recostó contra la barandilla con la mirada fija en lo alto. ¿Sabes quién es Ian?, preguntó, señalando con la barbilla. Allí, el cinturón, 3 estrellas brillantes en fila. Síguelo hacia el oeste y encontrarás el Debran. Síguelo hacia el este y allí está Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Seguí su mirada, recorriendo el mapa, mientras él dibujaba palabras. Su voz transmitía una silenciosa reverencia, como si no solo estuviera nombrando estrellas, sino recordando a viejos amigos. Hablaba de constelaciones como si fueran historias, hilos que unían el tiempo y a las personas. Lo escuchaba, cautivado no solo por lo que sabía, sino por cómo lo decía, con paciencia, con certeza, con una profundidad que hacía que el universo se sintiera menos solo. La noche fresca nos envolvió. El té se enfrió en mis manos, pero no me moví. Por primera vez en años sentí ese silencio que cura en vez de herir. Cuando por fin aparté la vista de las estrellas, me di cuenta de que estaba observando su perfil, las líneas definidas de su rostro contra el cielo, y pensé, sin atreverme a decirlo en voz alta, que tal vez este fin de semana había cambiado algo en ambos. El domingo por la noche dejé atrás las colinas y regresé al pueblo. El autobús me dejó a 2 cuadras de mi apartamento, y en cuanto giré hacia East Walnut sentí que me observaban. Las cortinas se movieron, las puertas se entreabrieron. En un edificio pequeño como el nuestro, todos llevan la cuenta de quién sale, quién regresa y quién no está solo cuando lo hace. Sir Antonia Jenkins esperaba en la escalera, con los brazos cruzados y los labios tan apretados que parecían haber olvidado cómo suavizarlos. Era la autoproclamada guardiana del barrio, la típica vecina que sabía cuánto tiempo dejabas el coche aparcado y si el correo se acumulaba durante más de un día. «Vaya, vaya», dijo al acercarme. «¿A dónde llevas a ese asqueroso? No me digas que te has hecho amiga de la basura que está detrás de nuestros contenedores». Su voz se oía con soltura, tan aguda que los demás inquilinos abrían más las puertas, ansiosos por verla. Me detuve 2 pasos debajo de ella, con la bolsa de la compra en la mano. El fin de semana tranquilo, todavía me aferraba. «Si te refieres al hombre con el que estaba», dije con serenidad, «se llama Daniel, y sí, sé a dónde lo llevé. Es asunto mío, señora Jenkins, no suyo». Entrecerró los ojos, contenta de saber el nombre. «¿Daniel? ¿Qué clase de mujer se escapa al bosque con un desconocido que encontró en la cuneta? Tienes 40 años, Linda, no 20. La gente está hablando. Dicen que has perdido el juicio». Sentía el calor que me envolvía, sus palabras, las escaleras de los vecinos asomando por la barandilla. Por un momento pensé en pasar de largo, cerrar la puerta con llave y dejarles sus susurros, pero algo dentro de mí se había transformado en la cabaña. Ya no era la misma mujer que había vuelto sola a casa el día de su cumpleaños. «Tengo 40, sí»,
dije con tono tranquilo. Eso significa que sé tomar mis propias decisiones, sé en quién confío y por qué, y no necesito el permiso de nadie. Siguió un silencio, denso como el aire de agosto. Entonces la señora Callahan de TV habló, y su voz resonó por el pasillo. Déjala en paz, Antonia. Linda siempre se ha metido en sus asuntos. Si quiere compañía, está en su derecho. Alguien más murmuró que sí. Otro vecino añadió. Parecía bastante decente después de limpiarse. Mejor que algunos que van y vienen por aquí. El pasillo se dividió en un instante. Algunos asintieron en señal de apoyo, otros chasquearon la lengua, alimentándose de la desaprobación de Antonia. Se irguió, fulminando con la mirada a quienes se atrevían a defenderme, pero el impulso había cambiado. Ya no era dueña del aire como solía hacerlo. Subí los últimos escalones, la miré a los ojos y abrí la puerta. Buenas noches, dije simplemente y la cerré. Dentro, la quietud familiar me envolvió. Dejé la bolsa, me serví un vaso de agua y me apoyé en la encimera. Tenía las manos firmes, pero no así los pensamientos, porque solo podía pensar en Daniel, en cómo se veía con la camisa de franela, en cómo su voz había trazado las constelaciones, en cómo había soportado el peso del día sin quejarse. Los vecinos podían cotillear cuanto quisieran. Sus palabras no pudieron cambiar la verdad que me atormentaba. Apagué la luz de la cocina y me quedé junto a la ventana. El pueblo estaba tranquilo de nuevo, solo la tenue luz de la farola y el zumbido ocasional de algún coche que pasaba. En algún lugar, allá afuera, Daniel dormía, tal vez en la estrecha cama de la cabaña, tal vez bajo las estrellas que tanto amaba, y supe con una certeza que me sorprendió que mis pensamientos seguirían con él mucho después de que se desvanecieran los susurros en el pasillo. El fin de semana siguiente subí al autobús una bolsa de papel llena de comestibles, cosas sencillas que con paciencia podían servir como comida. Pan, queso, tomates, un pequeño pollo asado envuelto en papel aluminio. El autobús se sacudió por caminos rurales hasta que las colinas se abrieron y apareció el sendero familiar. Bajé al aire fresco, con el corazón acelerado sin mi permiso. La cabaña apareció a la vista, y por un momento pensé que había llegado al lugar equivocado. Los escalones de la entrada, antes hundidos, habían sido reparados. El porche estaba limpio. El patio se veía más ordenado que nunca en otoño. Las hojas que solían amontonarse contra las paredes estaban ahora ordenadas en montículos. La maleza rebelde que había ahogado el jardín había desaparecido, y allí estaba Daniel, inclinado sobre una carretilla. Se enderezó al verme, limpiándose las manos en los vaqueros. Pensé que tus padres me regañarían desde donde estén si dejaba que esto se cayera abajo, dijo con una media sonrisa. Dejé la compra en la barandilla del porche, intentando disimular lo mucho que me conmovió verla. Te lo agradecerán, dije en voz baja. Adentro, la cabaña guardaba otra sorpresa. La pequeña mesa de madera estaba decorada como si alguien hubiera asaltado un rincón olvidado del romance. Un ramo de flores silvestres reposaba en un tarro de cristal desportillado. 2 velas desparejadas ardían con intensidad y una botella de vino tinto barato reposaba entre 2 copas. La luz del sol que entraba por la ventana atrapó los mohes de polvo, convirtiéndolos en pequeñas chispas en el aire. Me giré hacia él, sobresaltada. Daniel, ¿qué es esto? Se removió como un niño al que han pillado haciendo una tontería. Pensé que tal vez la cena merecía algo más que pan en el porche. No es mucho, pero es precioso. Lo interrumpí y lo decía en serio. Comimos despacio, riéndonos del pollo asado que se deshizo demasiado rápido, saboreando el vino aunque estaba agrio y aguado. Las velas parpadeaban, proyectando sombras sobre su rostro, suavizando sus ángulos, haciéndolo parecer más joven que en la esquina días atrás. Cuando apartaron los platos se hizo un silencio entre nosotros, no pesado, sino expectante. Había una radio en la encimera, una que no había encendido en años. Daniel se acercó, giró el dial y, tras un crujido de estática, se oyó una melodía grave y antigua, algo suave y cadencioso. Extendió la mano, inseguro, casi tímido. No bailo desde el instituto, admitió. Me quedé mirando esa mano, luego puse la mía en ella. Entonces tropezaremos juntos. Al principio nos movimos torpemente, con los pies chocando, los hombros rígidos, pero pronto el ritmo nos llevó, y el suelo de la cabina crujió bajo nuestros pasos. Nos balanceamos más que bailamos, riéndonos cuando perdíamos el ritmo, agarrándonos con más fuerza cuando casi tropezamos.
Afuera, la noche presionaba las ventanas, las estrellas brillaban sobre los árboles oscuros. Dentro, el tiempo parecía plegarse, llevándome de vuelta a mi juventud, cuando aún creía que el mundo podía sorprenderme. Su mano cálida en mi cintura, su aliento firme cerca de mi oído. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me sentí viva de una manera que había olvidado que era posible. No solo sobreviviendo, no solo atravesando los días, sino abriéndome, floreciendo, atreviéndome a dejar que la alegría regresara. Cuando terminó la canción, nos quedamos quietos, reacios a soltar. Mi corazón latía con fuerza, no por el torpe baile, sino por darme cuenta de que algo que llevaba mucho tiempo dormido dentro de mí había despertado. Salí de la cabaña ese domingo por la noche, más ligero que en años. Daniel había insistido en quedarse, diciendo que quería terminar unas reparaciones antes de que llegara el frío. Saludé desde la ventanilla del autobús mientras las colinas daban paso a tierras de cultivo, llevando conmigo el recuerdo de la luz de las velas y las risas, el sonido de nuestros torpes pasos sobre el suelo de madera. De vuelta en el pueblo, la vida volvió a su ritmo habitual. Listas de la compra, ropa sucia, el murmullo de los vecinos que se filtraba por las delgadas paredes. Pero debajo de todo eso había un murmullo de anticipación. Sabía que lo volvería a ver el fin de semana siguiente, y solo ese pensamiento me ayudó a sobrellevar la semana. Entonces sonó el teléfono el miércoles por la tarde. No era nadie conocido, solo un vecino de cerca de la cabaña, un hombre que vivía al final del camino de tierra. Su voz era apresurada, sin aliento. Había encontrado a Daniel desplomado en el patio, doblado de dolor, incapaz de mantenerse en pie. Había llegado la ambulancia, llevándolo al hospital de Scranton. Eso era todo lo que sabía. Apenas había terminado de hablar cuando ya había salido por la puerta, con el abrigo medio abrochado y las llaves en el puño. Conduje tan rápido como me permitía el viejo sedán, mientras el mundo se reducía a un tramo de autopista y el latido de mi propio corazón retumbaba en mis oídos. Para cuando llegué al hospital ya era de noche. Las luces fluorescentes hacían que los pasillos se sintieran más duros, menos indulgentes. En recepción, la recepcionista me pidió un nombre. Daniel Porter, dije. Frunció el ceño y tocó la pantalla. Tenemos a un desconocido traído de una cabaña a las afueras del pueblo, de unos 40 años, sin identificación. Sentí una opresión en el pecho. Es él, susurré. ¿Eres familia? Dudé solo un segundo. Soy su esposa. La mentira salió con más facilidad de la que esperaba, pero era la única forma de superar la barrera. Sin papeleo no se permite la entrada a desconocidos. A las esposas sí. Me llevaron por un pasillo estéril con un ligero olor antiséptico y miedo. A través del cristal lo vi pálido contra las sábanas, con la máscara de oxígeno puesta y las enfermeras moviéndose rápidamente a su alrededor. Un médico me interceptó, con expresión seria. Llegó con una úlcera perforada, explicó el médico. Tuvimos que operarlo de inmediato. La cirugía salió bien, pero estuvo cerca. Si hubiera llegado una hora más tarde, podríamos estar teniendo una conversación muy diferente. Necesitará descanso, vigilancia cuidadosa y cambios estrictos en su dieta y hábitos. Asentí, aunque las palabras se me nublaron. El alivio y el terror chocaron en mi interior, dejándome las manos temblorosas. Cuando por fin me dejaron sentarme a su lado, le tomé la mano. Estaba fría, flácida al principio, luego se apretó lentamente alrededor de la mía. Sus párpados parpadearon, y por un instante esos ojos familiares se encontraron con los míos a través de la neblina de la medicación. «Estás aquí», murmuró con voz ronca. «Estoy aquí», dije, inclinándome para que pudiera oír la firmeza que yo no sentía. «Y no me voy, ni ahora ni nunca». Las máquinas pitaban sin parar, marcando un tiempo en el que ya no confiaba. Le agarré la mano como si solo eso pudiera atarlo al mundo, como si mi presencia pudiera salvarlo del abismo. En el fondo de mi mente sabía que los vecinos seguirían cotilleando, que surgirían preguntas sobre qué me vinculaba con ese hombre que acababa de conocer. Pero nada de eso importaba en esa habitación de hospital. Solo sabía la verdad que había dicho en la mentira de recepción. Yo era suya y él era mío, lo reconocieran o no. Los días siguientes se confundieron bajo la luz del hospital. Iba y venía entre Lancaster y Scranton con bolsas llenas de pequeños objetos de consuelo, libros, camisas limpias y mantas suaves que olían ligeramente a hogar. Los médicos me dijeron que el estómago de Daniel estaba frágil y que su recuperación dependía de cuidados estrictos.
así que aprendí rápido. Leí todos los folletos que me entregaron, asistí a conversaciones sobre úlceras y dietas y llené cuadernos con instrucciones. Herví avena hasta que estuvo lo suficientemente líquida como para tragarla sin esfuerzo. Trituré batatas hasta que quedaron suaves, llevé yogur y puré de manzana en recipientes pequeños. Todas las mañanas antes del trabajo y todas las noches después me sentaba a su lado. Al principio dormitaba más de lo que hablaba, entrando y saliendo del sueño con las máquinas zumbando suavemente a su lado. Pero con el paso de los días recuperó el color, su mirada se volvió más firme, su voz más firme. Sigue apareciendo, me dijo una tarde con una media sonrisa mientras le ponía una bandeja delante. Acostúmbrate, le dije, no me estás asustando. La noticia corrió como la pólvora por el hospital. Las enfermeras empezaron a llamarme señora Porter, asumiendo que era su esposa. No las corregí. Daniel, por supuesto, me siguió la corriente con un brillo travieso en la mirada. Cariño, decía cuando una enfermera venía a revisarle las constantes vitales, exagerando el cariño hasta que me dieron ganas de pegarle un manotazo. Sin embargo, bajo el humor había algo tierno, algo que se instaló en la tranquilidad entre nosotros. Una noche, cuando la sala se quedó en silencio y las luces del pasillo se atenuaron, me incliné para ajustarle la manta. Él me tomó la mano y la sostuvo contra su pecho, donde su corazón latía con fuerza. «Me has devuelto la vida, linda», susurró. Negué con la cabeza, pero antes de poder replicar, inclinó su rostro hacia el mío. El beso fue suave, cauteloso, como si temiera que me apartara. No lo hice. Por un instante, las paredes del hospital desaparecieron. Solo quedamos nosotros, dos personas que hacía semanas no nos conocíamos, ahora unidas por algo que ninguno de los dos esperaba. Para la tercera semana, Daniel caminaba lentamente con la ayuda de un bastón. Los médicos le dieron el alta con una lista de restricciones que podría haber llenado un libro. No tenía un hogar al que regresar, ni papeles ni seguro médico. Así que firmé los formularios y juntos comenzamos el lento proceso de reconstruir su identidad. En la oficina del condado estuve a su lado mientras tramitábamos una nueva identificación estatal y llenábamos los trámites para una nueva tarjeta del Seguro Social. Cada formulario pedía pruebas que ya no tenía. Cada firma era como recuperar una parte del hombre que una vez fue. Cuando finalmente lo traje de vuelta a Lancaster, las escaleras no tardaron en llegar. Los vecinos se asomaban desde sus puertas, susurrando tras las persianas entreabiertas. La señora Jenkins se quedó de pie en el pasillo, con los brazos cruzados, listo para abalanzarse. Llevé la maleta de Daniel adentro y me giré para encararlos a todos. «Este es mi marido», dije con claridad. «Ahora vive aquí». El silencio que siguió fue tajante, roto solo por el chirrido de una bisagra. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas de sorpresa, pero nadie me retó. Esa noche no. Dentro del apartamento, Daniel se dejó caer con cuidado en el sofá, haciendo una mueca al sentarse. Me uní a él, encontrando mi mano sin pensarlo. Por primera vez en años, el apartamento no se sentía vacío. El silencio había cambiado. Ya no era soledad, éramos nosotros. Era una tarde gris de finales de octubre cuando Daniel finalmente me lo contó todo. Nos sentamos uno frente al otro en la mesita de mi apartamento, con la luz de la lámpara iluminándonos. Había preparado sopa, aunque ninguno la había probado. Sus ojos se posaron en el vapor que salía del cuenco, como si necesitara algo que lo anclara antes de abrir la puerta a un pasado que había mantenido bajo llave. «No siempre fui el hombre que encontraste detrás de los contenedores», empezó en voz baja. «Yo tenía un imperio, linda, no de esos con coronas y castillos, sino uno de vigas de acero y hormigón. Construí edificios que rozaban el horizonte». Levantó la vista, buscando mi rostro, quizá con juicio, quizá con incredulidad. Solo asentí, animándolo a continuar. Filadelfia era mi hogar. Fundé una constructora con 2 amigos de la universidad, chicos en quienes confiaba como hermanos. Al principio éramos unos don nadie, arreglándonos el dinero con contratos pequeños. Pero en 10 años ya estábamos gestionando proyectos multimillonarios, rascacielos, complejos de oficinas, incluso parte del nuevo estadio del centro. Yo tenía respeto por el dinero, la gente me estrechaba la mano como si yo importara. Su voz se quebró, se echó hacia atrás y se pasó una mano por el pelo. Fue entonces cuando conocí a Kira. Era abogada, brillante, ambiciosa, hermosa con esa elegancia que atraía miradas en cada gala.
Creí que me amaba, creí que queríamos la misma vida. Nos casamos rápido, demasiado rápido. Ahora lo veo. Al principio fue embriagador, pero luego llegó la frialdad. La risa se detuvo, dejó de mirarme y empezó a mirar más allá de mí. Una sombra cruzó su rostro. Debía haberlo sabido. Tenía a alguien más. Nunca la pillé con las manos en la masa, pero no hacía falta. Dejó de ocultar sus ausencias. El perfume que persistía no era mío para respirar. Me miró como si fuera un obstáculo en lugar de un marido. Se aferró al borde de la mesa. Aún así, tenía la empresa. Esa fue mi ancla hasta la noche en que desaparecieron unos planos. Eran para el proyecto más grande que jamás habíamos conseguido. Un rascacielos que habría llevado nuestro nombre para siempre. La competencia los atrapó, nos hizo ofertas más bajas y lo perdimos todo. De repente, nuestra reputación quedó hecha un desastre. Los clientes se retiraron, los inversores se retiraron. Estábamos perdiendo dinero. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz se endureció. El estrés me consumía. Una mañana me desplomé en la oficina. Desperté en un hospital con médicos advirtiéndome sobre úlceras, presión arterial, de todo. Mientras estaba allí acostado, apareció Kira, no con flores, sino con papeles. Un poder notarial lo llamó. Dijo que me protegería, que ella y mis socios se encargarían de todo mientras me recuperaba. Estaba demasiado débil, demasiado drogado para discutir. Firmé, hizo una pausa. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que podía oír el rechinar de sus dientes. Esa firma me destrozó. En cuestión de semanas, mis supuestos amigos me echaron. Kira vació cuentas. Ni siquiera sabía que tenía acceso a ellas. Y cuando empecé a hacer preguntas, cuando amenacé con defenderme, las cosas se pusieron más oscuras de lo que imaginaba. Su voz se volvió casi un susurro. Una noche me agarraron en la calle y me metieron en una camioneta. Me retuvieron en un sótano, sin ventanas, solo una bombilla y amenazas. Durante meses me golpearon, me dejaron sin comer, me recordaron que no me quedaba nada, me ponían nuevos documentos delante, traslados, renuncias, escrituras. Para cuando terminaban, la empresa ya no era mía. Nada lo era. La sala parecía más pequeña cuando sus palabras nos invadieron. Extendí la mano por encima de la mesa y la cubrí con la mía. Sus ojos brillaban, pero se mantuvo firme. Así fue como me convertí en el hombre del sombrero, dijo. De un imperio a nadie, solo hizo falta la traición de la gente en la que más confiaba. Cuando por fin me dejaron ir, regresé a Filadelfia tambaleándome como un hombre que sale de una tumba. La ciudad parecía la misma, el tráfico rugiendo por Broad Street, las luces de neón parpadeando en los escaparates de los restaurantes, el olor a cacahuetes tostados de los vendedores en las esquinas. Pero yo no era la misma. Cargaba con meses de hambre en los huesos, moretones que no se borraban y un dolor profundo donde había estado mi vida. El primer lugar al que fui fue la casa de mis padres, la pequeña casa adosada de ladrillo donde mi madre guardaba cortinas de encaje y mi padre cortaba la pequeña franja de césped como si fuera una gran finca. Esperaba su alivio, su abrazo. En cambio, me encontré con desconocidos. Una mujer a la que nunca había visto me abrió la puerta, con un niño pequeño en la cadera. Me miró con recelo, como si yo fuera la intrusa. «Esta es la casa de mis padres», dije con la voz entrecortada. «¿Dónde están?» Su marido apareció detrás de ella. «Los anteriores dueños fallecieron», me dijo secamente. «La compramos hace 6 meses. Lo siento, hombre, pero te equivocaste de lugar». Bajé las escaleras tambaleándome. Las palabras me hirieron más que cualquier golpe que hubiera recibido en ese sótano. Mi madre, que una vez me cuidó durante cada fiebre, mi padre, que me enseñó a usar el martillo, que venía a cada inauguración de mis proyectos, ambos se habían ido. Más tarde, supe que mi madre había muerto de un derrame cerebral poco después de mi desaparición y que mi padre la había seguido 2 meses después. El dolor me roía las ganas de seguir viviendo. Aún me quedaba un lugar, el apartamento que Kira y yo compartimos, el condominio de vidrio soldado con vistas a la escuela. Caminé hasta allí con las pocas fuerzas que me quedaban, imaginando el alivio de desplomarme en mi propia cama, de exigirle respuestas a la esposa en la que una vez confié. Pero cuando llegué, el guardia del vestíbulo no me reconoció. Mi tarjeta de acceso ya no funcionaba. El buzón tenía el nombre de otra persona. Un nuevo inquilino abrió la puerta, confundido por mi presencia. «Se lo compramos a una mujer llamada Kira hace meses», explicó. Dijo que se iba del país para siempre. Sus palabras le cayeron como piedras.
Había vendido todo lo que habíamos construido juntos. Ella había huido. Intenté localizar a mis socios, aquellos hombres a quienes una vez llamé hermanos, pero sus oficinas estaban vacías, sus números desconectados. Se rumoreaba que habían llevado sus ganancias al extranjero, empezando de cero donde nadie conocía la sangre que manchó su éxito. Así que allí estaba yo, sin padres, sin esposa, sin amigos, sin hogar, sin empresa. El imperio en el que había volcado mi alma había desaparecido. Mi nombre, manchado sin remedio, sin identificación, sin dinero. No podía abrir una cuenta bancaria, ni alquilar una habitación, ni siquiera podía demostrar mi identidad. Al principio, dormía en estaciones de autobuses, agarrándome del frío. Acepté trabajos esporádicos cuando alguien confiaba en mí lo suficiente como para pagarme en efectivo. Mudanzas, transporte de chatarra, pero sin dirección, sin papeles, las puertas se cerraban más rápido de lo que podía tocar. El hambre se agudizaba, la dignidad se erosionaba y poco a poco me deslicé hacia los márgenes donde la gente dejaba de verte. Compré un sombrero en una tienda de segunda mano por $1. Bajo, me daba anonimato, un escudo contra las escaleras. Era más fácil ser invisible que enfrentar la lástima o la sospecha en los ojos de la gente. Así fue como me fui de Filadelfia a Lancaster, guiado únicamente por el instinto de supervivencia. La voz de Daniel se quebró entonces y bajó la mirada hacia nuestras manos unidas. Así fue como lo perdí todo, Linda. Familia, hogar, trabajo, hasta mi nombre. Un día era alguien, al siguiente no era nadie. Le apreté la mano con más fuerza. El hombre frente a mí no era nadie, para mí no. Cuando Daniel terminó de hablar, el silencio llenó la habitación. Me senté frente a él, él en la mesa de la cocina, con la mano aún aferrada a la suya, con el corazón dolido por el niño que había sido, el hombre en el que se había convertido, los años que le habían robado la traición. Quería llorar por sus padres, por la casa que ya no era suya, por la empresa que les habían arrebatado, por cómo el mundo lo había desechado. Pero más que eso, sentí una oleada de respeto. De alguna manera, después de todo, él seguía aquí, aún respirando, aún capaz de amar. No lo perdiste todo, dije en voz baja. Aún te tienes a ti mismo y ahora me tienes a mí. Es un comienzo. Negó con la cabeza, con los ojos pesados. Ya ni siquiera tengo un nombre que cuente, sin casa, sin papeles. Mereces algo mejor que un hombre que empieza desde cero. Le apreté la mano con más fuerza. Luego lo reconstruiremos pieza por pieza. Pondremos tus papeles en orden, una nueva identificación, una nueva tarjeta de la seguridad social. Y cuando estés listo, encontraremos trabajo. No importa si es pequeño, un trabajo es un trabajo. Empezamos por ahí. Me miró, buscando la duda en lugar de compasión. Pero no le di ninguna de las dos. Le di la firmeza que desearía que alguien me hubiera dado después de perder a mi esposo. Tras una larga pausa, asintió. De acuerdo, dijo, lo haré desde el principio. No porque quiera demostrarle mi valía al mundo, sino porque quiero demostrar que soy digno de sentarme frente a ti. En las semanas siguientes avanzamos lentamente. La oficina del condado selló sus formularios. Le llegó una identificación temporal por correo. Empezó con poco, ayudando a un vecino a reparar una cerca, parchando tejas en un techo, con dinero en efectivo, pero un trabajo honesto. Cada vez que volvía a casa, tenía los músculos doloridos y las manos sucias. No vi al hombre destrozado que habían desechado, sino al constructor que volvía a la vida. Un sábado por la noche volvimos a la cabaña. El aire era fresco, con olor a humo de leña y pino húmedo. Daniel llevaba una cesta con pan y queso, insistiendo en preparar la cena él mismo. Lo seguí al patio con una estrella que se extendía por el cielo negro como diamantes esparcidos sobre terciopelo. Nos sentamos en los escalones del porche, con los hombros tocándose. El silencio entre nosotros ya no era pesado, sino pleno. Señaló Orión de nuevo, recorriendo las constelaciones como la primera noche. Solo que esta vez no solo vi estrellas, vi un futuro incierto, frágil, pero nuestro. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté en voz baja, sin luchar más por lo robado. Pensó un momento y luego negó con la cabeza. Si hubiera seguido luchando no estaría aquí, seguiría encadenado a la ira y la amargura. Pero te encontré a ti, eso se siente como ganar. Me apoyé en él, escuchando el ritmo constante de su respiración. Por primera vez en años no sentí el dolor hueco de la soledad. No sentí el peso de una cama vacía ni el silencio de los cumpleaños sin respuesta.
Lo que sentí fue presencia, compañerismo, una vida que volvía a empezar. El pasado había sido cruel, despiadado, al dejarlo completamente desnudo. Pero aquí, en las tranquilas colinas de Pensilvania, bajo un cielo lo suficientemente amplio como para albergar nuestras penas y nuestras esperanzas, creí en lo que decía. El futuro nos pertenecía, no por lo que habíamos perdido, sino por lo que construiríamos juntos.